Bien, y el Congreso aprobó extender el estado de excepción en 4 provincias del norte del país, una medida que estará vigente hasta el 16 de abril para enfrentar la migración irregular en esa zona. Vamos a conversar sobre este tema con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria. Gracias por el contacto, alcalde. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Alcalde, ayer se aprueba entonces esta extensión que se da en todo caso con una definición bien clara de parte del gobierno. Ha dicho que no lo van a renovar después. Esto vence el 16 de abril y después no habrá una renovación. Es lo que ha planteado por ahora, por lo menos, el Ejecutivo. ¿Qué le parece a usted esa posición que adopta ya el gobierno? Y bueno, es como el nombre, estado de excepción, es excepcional, no puede ser continuo en el tiempo. Y entendemos, y lo que hemos conversado con el gobierno es que ahora, esta semana, la semana que viene, ya van a presentar el plan ya de cómo van a abordar la situación migratoria y la situación de la frontera. Ahora, esto está suscrito a la provincia del Tamarugal. En Iquique no tenemos el estado de excepción, ¿ya? Solamente en la frontera. Sí, claro, pero la ciudad de Iquique de todas maneras recibe mucho del impacto de ese flujo migratorio. Sí, ahora vamos a transparentar lo que ha pasado, ¿eh? Porque aquí se ha jugado mucho con la ciencia ficción de parte del gobierno saliente sin poco hacerse cargo de la realidad. ¿A qué se refiere? Porque todo lo último que nos dijeron era que con la nueva ley de migración finalmente se iba a detener la migración, ¿no es cierto? Eso es lo que le cuentan a Chile. Y que finalmente el estado de excepción se da lamentablemente por la muerte de un camionero en Antofagasta y por las protestas, ¿ya? Pero finalmente este estado de excepción, este mayor contingente militar en el tema migratorio ha seguido, ¿ya? Eso no ha parado. ¿Por qué? Porque ahora lo que sí se ha visto, yo voy a hablar por la ciudad de Iquique, ¿ya? En la ciudad de Iquique, después de los hechos que golpean a carabineros, se vivió un antes y un después, ¿ya? En esos hechos. Y se instala un refugio finalmente que ha tenido un poco el pulmón para recibir a las personas que estaban durmiendo en las calles y en los parques. Ahora, en sí, la presencia militar, lo que ha dado en la frontera, ha dado un mayor presencia al tema del descontrol que había y que finalmente esto, como lo había dicho el fiscal, el crimen organizado se había apoderado de la frontera de nuestro país. Ahora, alcalde, más allá de la situación en Iquique, ¿cree usted que este estado de excepción no ha servido de mucho? ¿Fue por este tema puntual, como señala usted? Porque hay por lo menos consenso y se ve reflejado además que se haya extendido precisamente para esta zona del país el estado de excepción, en que evitó que siguiese quizás con más masividad el paso irregular. Distinto es aquellas personas que continúan, como dice usted, o en plazas o que hayan llegado hace algún tiempo y se mantienen en Chile mientras se espera también que haya catastro y tener por lo menos primero una información oficial de cuántas personas han ingresado por la zona norte. ¿Cree usted que en algo también pudo apaciguar en torno a evitar el ingreso irregular más masivo y poder comenzar también un catastro o lo que sea para tener información más acabada? Yo creo que ha servido para tener una presencia en la frontera por el crimen organizado, las bandas de traficantes, de personas se habían apoderado del sector, ¿ya? Que sea la solución para el tema migratorio, para este fenómeno migratorio en gran cantidad de personas, eso no ha sido porque los números finalmente dan cuenta de esto, que las personas finalmente siguen ingresando a nuestro país. Ahora, las personas que han sido reconducidas son ciudadanos bolivianos, ¿ya? Porque la frontera está cerrada. Eso es lo que ha pasado. Ahora, la presencia sí es válida y nosotros, los alcaldes, prácticamente todos los alcaldes de esta región aprueban. Y estuvimos ayer en una reunión en la mañana con el gobernador y todos estábamos de acuerdo. Sí, obviamente sirve porque hay una presencia ante la nula presencia que había y que el crimen organizado se había tomado finalmente este paso fronterizo.
Entonces, obviamente sí sirve. Ahora, ¿sirve para el tema migratorio? Bueno, hay mayor presencia y lo que se le pidió al ministro del Interior antes de Delgado, en la última reunión que tuvimos acá cuando visitó Iquique, que estábamos con el fiscal y con distintas autoridades, se le pidió que se hiciera el control migratorio, independiente si las personas ya habían ingresado, pero lo que no tenía nuestro país, y que yo lo anuncié en bastantes oportunidades, no había ningún tipo de control migratorio, y lo dijo el fiscal: acá a Chile entra quien quiere y sale quien quiere con lo que quiere, y eso sí que era muy, muy peligroso, ¿ya? Entonces, lo que le hemos pedido, hemos conversado con el nuevo gobierno, es que debe haber ese trabajo migratorio. Se cambió también el ministro Delgado las últimas semanas que estuvo, también después de los incidentes, también obviamente empezaron a cambiar la estrategia y a generar este trabajo migratorio mucho mayor, porque finalmente no teníamos ni un antecedente, solamente teníamos que había entrado una persona, pero no sabíamos ni su nombre. Alcalde, ¿Ya? ¿y si este estado de excepción tiene una fecha límite, como lo señalábamos cuando lo presentábamos para conversar con usted? Entonces, ¿cree usted que va a repercutir, por ejemplo, en lo que sí ha podido paliar de alguna manera el crimen organizado, entre otros delitos? Es que entendemos que lo que hemos conversado con el nuevo gobierno es que ellos tienen que paulatinamente, o sea, debemos tener el control de la frontera. No podemos no tener el control de la frontera. Si no están los militares, tienen que estar las fuerzas de carabineros, las fuerzas de orden, debe haber ese control en la frontera. Pero da la dotación de carabineros. No podemos dejar la carabineros. frontera una vez más como a lo que estuvimos expuestos, ¿ya? Pero la dotación de carabineros es suficiente. ¿Sin estado de excepción? Es que por eso el gobierno, igual que lo dijimos en el gobierno del presidente Piñera, el que debe dar la seguridad nacional es del Ministerio del Interior. El gobierno de Chile tiene que asegurar nuestra frontera, ¿ya? Porque aquí hay dos temas, y ustedes deben entender que esta es una de las fronteras más complejas que tiene nuestro país. Y que tiene que tomarse de esa forma, tiene que tener esa seriedad, tiene que entender el nivel central que estamos en una de las fronteras más complejas que tiene nuestro país. Y para eso hay que dotarla de lo que corresponde. Es imposible que en estos tiempos nuestra frontera no tenga ni siquiera un pórtico escáner. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace poco tiempo atrás un camión lo detuvieron allá en Santiago, que iba con sus ruedas cargadas de droga? Uh-huh. Y se dieron cuenta porque se rompió una rueda. A la hora que no se rompe la rueda, ese camión pasa. ¿Y por dónde pasó? Por un paso habilitado. Pero como no tenemos los mecanismos necesarios para poder poner restricciones, por lo menos, o poner unos cortapisos a esto sea tan fácil, ¿ya? Así lo debe abordar el gobierno. Eso es lo que nosotros pedimos, que se aborde por el nuevo gobierno, y vamos a esperar los planes que trae el nuevo gobierno. Alcalde, y en ese sentido, ¿usted ve algún cambio respecto a las autoridades locales, los delegados presidenciales fundamentalmente en la zona? Bueno, nosotros, por lo menos, yo puedo decir que a nosotros nos han invitado, antes que asuma el gobierno, a conversar sobre este tema. Lo conversamos con todo el equipo de la ministra, con el subsecretario de Prevención del Delito, todos todavía designados, no habían asumido sus cargos ahí en la Universidad de Santiago, estuvimos todos los alcaldes del norte. Hace pocos días atrás, el día lunes, vino un equipo también de Ministerio del Interior y Subsecretaría de Prevención del Delito. Tuve una conversación con los alcaldes, hemos conversado con el gobernador, con los alcaldes y con el delegado presidencial, que ya está nombrado, está en funciones. Por lo menos hemos tenido la conversación para poderle dar desde nuestro conocimiento del territorio lo que puede estar pasando y qué formas son finalmente las que les podemos colaborar. Ahora, hay que entender, mira, esto es bastante paradójico, ¿eh? Porque nosotros tenemos la frontera cerrada, pero cerrada solamente prácticamente para los bolivianos, que son personas que tienen familia acá en Chile, en Iquique, o que bolivianos que viven tienen su familia en Bolivia. Para ellos ya lleva 2 años cerrado, pero cualquier persona que no sea boliviana y pasa de forma irregular tiene acceso a Chile. Entonces hay cosas que hay que revisarlas bien ya a este minuto de la pandemia, porque finalmente nosotros somos una región
que está abocada al comercio exterior. Y finalmente, por un lado, se dice en papel que está cerrada la frontera, pero eso en estos 2 años que hemos vivido no ha sido así, no ha sido prácticamente eso, no es de esa forma. Y ahora, y finalmente le estamos limitando la vida y los problemas que se dan a las mismas personas que viven ahí en la frontera. Ahora, ¿cómo se alteró la agenda? Si tiene ya fecha o algún cronograma de la visita de la ministra que se suspendió porque se contagió el fin de semana. No, nosotros no hemos recibido la información, entendemos que puede que tienen que reagendar la visita, no sé si de la ministra o del subsecretario, ¿ya? Pero es muy posible que estén acá en la región. Hicieron, como les digo, una ronda de funcionarios del ministerio, estuvieron acá el día lunes, creo que de acá viajaban, se iban por tierra a Arica y iban a conversar con las autoridades de Arica también. Bien, alcalde, muchas gracias. Eso fue el día lunes. Sí, el día lunes. Era una semana además clave ahora para ver temas del sur de la ministra del Interior y su equipo. Gracias, alcalde. Alcalde, gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.